está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Hola, sean todos bienvenidos a su programa En la Presencia de Dios, un programa creado para evangelizar, para formar en la fe y para propiciar el crecimiento espiritual de ustedes, nuestra querida audiencia. Es un programa que transmitiremos todos los últimos domingos de cada mes por el canal de YouTube de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Barranquilla. Estaremos con ustedes el Padre Alcides de Jesús Orozco Orozco, sacerdote redentorista y párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Barranquilla, y quien les habla, Vanessa Diago, periodista católica y servidora de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, Padre. Muy buenos días, Vanessa. Como ella lo decía, vamos a ponernos en la presencia del Señor para tener este programa, este encuentro con todos ustedes. A través de estos medios, llegar a sus hogares y descubrir a Jesús, a nuestro Señor, en todo lo que nosotros hacemos a cada momento. Regálenos una breve oración, Padre, para ponernos, como usted mismo dijo, en la presencia de Dios. Le pedimos al Señor que nos acompañe, que siga caminando con nosotros, que sea Él el que dirija nuestros pasos, dirija nuestros proyectos, que sea Él que nos acompañe en nuestra familia. Oramos y pedimos al Señor en este tiempo y en todos los momentos de nuestra vida, que acompañe nuestras familias. Pedimos la intercesión de María Santísima, nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Bueno, Padre, cuéntenos cuál es el papel de la familia en el plan de Dios. El papel de la familia en el plan de Dios es el papel, digámoslo así, fundamental. Porque Dios, cuando creó al ser humano, lo creó en familia. Lo creó hombre y mujer. Y desde ahí, pues entonces da origen al género humano. La familia en la familia es donde se dan, digámoslo así en esos términos, los planes de Dios, los designios de Dios. La familia, desde un principio, desde que Dios creó al ser humano, le dio el protagonismo, le dio la misión para Él manifestarse. De hecho, nuestro Dios, que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunidad, que es familia, ¿sí? Por eso dice la misma palabra de Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su esposo, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una familia, serán uno, para manifestar, el signo de Dios. Por eso cada matrimonio es un signo del amor de Dios con la humanidad. Claro, Padre, así es. Y sobre todo hay una cosa muy importante también, que la familia es el lugar donde, si una familia tiene los valores cristianos bien formados, por ejemplo, la familia puede preparar y ayudar a sus hijos, a todos sus miembros, a realizar esa vocación que el Señor tiene para ellos, ya sea el matrimonio, vocación a la vida consagrada, sí, y la vocación a la santidad, que es la que todos los cristianos tenemos. Sí. Y aparte de eso, cuéntenos, Padre, hay un dicho popular muy conocido, muy común, que dice que familia que reza unida permanece unida. Entonces, cuéntenos cuál es el valor de la oración en familia. Bien, el valor de la oración en familia es, digamos, el valor de los valores. La oración es el alimento espiritual, y ese dicho muy popular, muy conocido de nosotros: familia que reza unida permanece unida, es el resultado de la experiencia. Uno como sacerdote puedo dar testimonio, ¿no? Familias que dedican tiempo a la oración son familias consolidadas, familias abiertas a la acción de Dios, familias que solucionan los problemas de manera pacífica, familias que se acompañan unos a otros. ¿Por qué? Porque hay tiempo para la oración. Por eso la oración es el alimento
el alimento espiritual de la familia. Recuerdo hace poco el Papa Francisco decía una expresión que a mí me impresionó, me conmovió. ¿En qué sentido? En que el Papa dijo en una de sus audiencias, de sus palabras muy sabias, que él sentía mucha tristeza porque había niños y niñas que no se sabían dar la bendición, que no sabían, digamos, darse la bendición que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para iniciar un proyecto, para iniciar la Santa Misa, para hacer una oración. Entonces traigo ese testimonio aquí para decir que la oración debe aprenderse desde niño, desde niña. El padre y la madre deben procurar que los niños aprendan a orar. Y de esa manera entonces la oración es fundamental, porque es como el momento donde nosotros podemos discernir. Hay decisiones en la familia difíciles de tomar, que si no tenemos oración, no tenemos ese momento de oración, podemos cometer muchos errores. ¿Muchos errores en qué sentido? En que no tenemos esa capacidad de discernir. Y la oración me da eso. Bueno, y otras situaciones muy amplias que dan la oración. Claro. En el numeral 227 de Amoris Laetitia, la exhortación apostólica a la alegría del amor, el Papa Francisco afirma que la palabra de Dios es fuente de vida y espiritualidad para la familia, un criterio de juicio y una luz para el discernimiento de los diversos desafíos que deben afrontar los cónyuges y las familias. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, unido a lo que estábamos diciendo de la oración, la palabra de Dios es la fuente viva donde la familia puede y debe y está llamada a beber, a fundamentarse. Por eso la palabra de Dios dice, es útil para corregir, para educar, para exhortar. Entonces yo les digo a ustedes, padres, madres, hijos, hijas, si tienen una dificultad, alguna decisión que tomar, vayamos a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la oportunidad para conocer a Cristo, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, para conocer los planes de Dios, para conocer el actuar de Él en la historia y en la familia. Entonces es recomendable, necesario, digámoslo así, la palabra de Dios, y por eso el Papa lo trae en este hermoso documento, Amoris Laetitia, que habla precisamente de la familia. Sí, una vez le escuché a un predicador decir que la palabra de Dios es el manual de instrucciones del ser humano. Sí, claro. Dios que nos creó, exacto, nos hizo como con ese manual de instrucciones para seguir. Cuéntenos otra cosa, padre. Hay un tema que no podemos dejar de lado, sí, y es la convivencia en la familia. Resulta que en esta época de confinamiento se han disparado las cifras de violencia intrafamiliar, sobre todo contra los más vulnerables. Por ejemplo, una cosa terrible, y es que se han aumentado las cifras de violencia de padres y madres contra los hijos, sí, y de esposos contra las esposas, y de los hijos contra los adultos mayores. ¿Qué nos puede recomendar, qué nos puede aconsejar para vivir mejor la convivencia en la familia? Bien, precisamente retomamos lo que decíamos anteriormente, la oración y la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios me va dando herramientas para saber convivir. Por eso la palabra de Dios me invita a la conversión. Cuando se da la violencia y se da la agresividad, cuando en mí o en los que viven a mi alrededor se van imponiendo sus intereses, ¿sí? Donde cada quien está pensando en su propio beneficio. Y la palabra de Dios me va dando esas capacidades de decir, el otro merece respeto, el otro que convive conmigo, que vive conmigo, sufre, tiene problemas, dificultades. Traigo aquí un dicho muy popular de nuestra gente, ¿no? Meterse en los zapatos del otro. Y meterse en los zapatos del otro es
precisamente eso, es pensar que el otro siente como yo. Y entonces en la familia hay muchas situaciones donde debemos compartir el comedor, debemos compartir el computador para hacer las tareas, debemos compartir la televisión para ver nuestros programas, el internet. Es decir, ese consejo o esa recomendación es pensar en el otro, pensar en el otro. Y de ahí depende todo, o sea, cuando uno piensa en el otro y ahí se cumple ese mandamiento o esa máxima, es decir, hacer a los demás lo que me gusta que me hagan a mí, me agrada que me hagan a mí, y no hacer al otro, a los demás, lo que me desagrada que me hagan a mí. Yo creo que eso es como una de los fundamentos para que la paz, la concordia, venga al hogar o esté en el hogar. Sí, que se reduce como en el amor, ¿verdad? Se resume en el amor. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Sí, bueno, Padre, hablando de la palabra de Dios, precisamente la Biblia nos dice en Efesios 5, del 24 al 25, así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quisiera que nos explicara brevemente estos versículos, porque se prestan a malas interpretaciones en el caso de la sumisión de las mujeres total a sus esposos. Bien, la palabra sumisión de pronto no la hemos malinterpretado. Yo les invito a que retomemos esa escena de cuando el ángel le anuncia a María sobre la encarnación del Hijo de Dios. Ese diálogo se da entre María y el ángel. Y María responde a los planes de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Eso es sumisión. Recordemos que la unión del esposo y la esposa es un sícono de la unión de Cristo con su iglesia. Entonces, cuando la esposa obedece al esposo, en realidad le está obedeciendo a Dios, porque el esposo representa a Dios en su vida. Y cuando el esposo le obedece a la esposa, porque también ese es el caso, no le está obedeciendo a Dios, no le está obedeciendo al hombre, al esposo, sino a Dios. Entonces yo les invito a reflexionar sobre eso, ¿no? Porque a veces nos quedamos en lo humano. Uno dice, cuando yo tengo a veces las entrevistas prematrimoniales con los muchachos que se van a casar, yo siempre les hago esa reflexión. Usted se va a comprometer es con Dios. Le digo a la joven, usted le dice al muchacho, al joven, a su novio, te respeto, me entrego a ti, pero en realidad es a Dios. Y por eso el matrimonio es un signo de fe. Entonces yo digo que se nos ha malinterpretado la palabra, y la palabra es clara. La palabra, por eso debemos ser sumisos a Dios, obedecerle a Dios. Solo que a veces el mismo pecado se nos va imponiendo y creemos que esa palabra está maltratando a la persona, o a la mujer en este caso, o al hombre. Pero en realidad la obediencia se debe a Dios, ¿sí? Exacto, usted tocó ese punto bien complejo que es la obediencia. Yo le quería comentar, pues cuando yo daba catequesis a niños de primera comunión, yo les decía, ustedes le deben obediencia a sus padres y a sus madres siempre y cuando lo que les ordenen esté de acuerdo con los 10 mandamientos, porque se da el caso, padre, por ejemplo, Sí. en familias humildes se ha dado el caso, yo he visto, de padres que mandan a sus hijos a robar, o en familias pudientes, de padres que incitan a sus hijos a hacerle daño a otros amiguitos, a otros niños. Entonces, yo creo que cuando se habla de la obediencia, usted lo tocó, es muy importante lo que usted dijo, porque hay una obediencia que se ha olvidado, y es la obediencia que los padres de familia le deben a Dios. Entonces, háblenos de la obediencia en la familia, un poquito más. Bien, retomando lo que decíamos anteriormente, la obediencia, o el que obedece no se equivoca, ¿sí? Eso partamos de ahí. Y no es una obediencia ciega. Lo retomamos a María como modelo. El ángel le dice, vas a ser la madre del Altísimo, del Redentor,
del Hijo de Dios. María pregunta, ¿cómo va a ser eso? Ella indaga, ella abre esa puerta del diálogo, pregunta, pero cuando el ángel le explica, ella obedece. Entonces esa pregunta de María, ¿cómo va a ser eso? También, digamos, en la familia. Si hay un problema, si hay una dificultad, yo puedo preguntar. Un ejemplo, si viene el esposo y maltrata a la esposa le dice, pero ¿por qué me maltratas? ¿Yo qué te he hecho? Ese diálogo de abrir, o sea, pues sí es una injusticia. Pero si él le dice, es decir, es un ejemplo, si él le dice la verdad, pero no se la dice con los buenos tonos que debe decirlo, pero es verdad, la esposa debe también reconocerlo. Y lo mismo con el esposo, y lo mismo los hijos. O sea, hay que aprender eso. Todo el que obedece y obedece a Dios, y Dios es perfecto, Dios no se equivoca, vamos por camino seguro. ¿Qué sucedió? El origen del pecado es la desobediencia. Por eso por eso es que Dios ama tanto al pecador, porque ha sido desobediente. Y pues retomemos esa palabra de Jesús en la cruz, que es conmovedora. Cuando lo estaban crucificando, él dice una de sus palabras, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y cuando uno está desobedeciendo, uno no sabe lo que está haciendo. Pero por eso el Señor se aseguró de que nosotros nunca más nos separáramos de su amor. Y Jesús pagó todas las deudas o todo lo que habíamos debido, todo lo que debemos en la cruz. Por eso hay que enseñarle a los niños eso, hay que enseñarle a la familia, hay que acompañar en la familia a eso. ¿Y qué es la rebeldía? La rebeldía es precisamente todo lo contrario. Yo debo de obedecer a Dios y Dios no se equivoca porque Dios es perfecto, Dios es amor, el amor es perfecto. Sí, en cuanto a la obediencia a los padres, también es importante que los mismos padres de familia les hagan ver a sus hijos la importancia de lo que les están diciendo. Como usted dice, por ejemplo, no hagas eso, pero no solamente no hagas eso, sino por qué no lo debes hacer. Mira cuáles son las consecuencias, si tú haces eso, mira lo que te puede pasar. Y todo ese tipo de cosas para que ellos ya entiendan y obedezcan más fácilmente, ¿verdad? Bueno, padre, después de esta breve pausa, yo quisiera que nos regalara una breve oración, una bendición más bien, una bendición especialísima para que florezca el amor fraterno, el amor de Dios en nuestras familias. Ahora después de esta breve pausa. Bien, nos ponemos en la presencia del Señor. Le agradecemos por el don de la familia. Quiero pedir al Señor a través de María Santísima, a través de la Iglesia, a través de los santos, que la familia de Nazaret sea el modelo de nuestras familias. Que nosotros tengamos un corazón dócil a su palabra, que nosotros podamos entender y comprender que Dios quiere nuestro bien y que cuando el Señor nos pide obediencia es porque Él sabe lo que hace. Quiero encomendar a tantas familias que sufren por violencia intrafamiliar, porque no hay tiempo para el diálogo, por aquellas familias que guardan rencores, resentimientos, para que el Señor a través de María, a través de la familia, la Sagrada Familia de Nazaret, esas familias puedan tener paz en su corazón, reconciliación. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre del Perpetuo Socorro, nos socorra a todos y socorra a las familias, aquellas familias que están destruidas, partidas, dañadas, y que puedan retomar los caminos del Señor. Amén. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre ser.